Buenas, mi nombre es Mari Marquina y mi equipo está conformado por Karen González, Angélica Ponte y mi persona. Nosotros vamos a hablar de lo que son las clasificaciones de sueldos y salarios en las empresas físicas y virtuales en Venezuela y cómo ha tenido un impacto positivo o negativo la situación financiera y las políticas salariales que ha determinado el Ejecutivo Nacional en el año 2018. Cuando hablamos de lo que es la clasificación de salarios en las organizaciones, sus ventajas y desventajas, podemos hablar que las organizaciones privadas buscan establecer una diferencia salarial basado en descriptivos de cargo, perfiles psicolaborales y la posición dentro de la organización. Cuando hablamos de perfiles psicolaborales, nos referimos a lo que son las competencias técnicas y genéricas del trabajador. En esto se busca que los trabajadores tengan valores similares a los de la organización para generar un clima o una cultura estable. Asimismo, las competencias técnicas son inherentes al cargo, es decir, inherentes a las responsabilidades que va a tener el trabajador que desempeñar. Por otro lado, las competencias generales tienen que ver mucho con su capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y demás funciones que implican, digamos que la interrelación entre los departamentos que conforman la organización. Por otro lado, también se puede hablar de los conocimientos del trabajador y la profesionalización que éste tenga. Estos factores influyen muchísimo en lo que es la determinación salarial del trabajador. Ahora bien, cuando pasamos a los descriptivos de cargo, se enfocan más que todo en lo que son las responsabilidades, funciones, riesgos que corre el trabajador dentro de su puesto laboral, como funciones y responsabilidades, el trabajador asume, digamos que un compromiso con la organización que tiene que cumplir una función en determinado tiempo, de determinada manera y de alguna forma en específico, obteniendo obviamente un beneficio tanto para el trabajador, que va a ser, digamos que, lucrado por la empresa, como para la organización, que va a obtener ganancias de su servicio. Ahora bien, cuando hablamos de que estos factores se tienen en cuenta, también hay que prestar atención a lo que es su posición dentro de la estructura organizacional. A eso me refiero a una estructura jerárquica o el organigrama. La posición dentro del organigrama tiene también que ver con el descriptivo de cargo, obviamente, a quién reporta, a quién lo suple, entre otros. Cuando nosotros vamos a establecer, o por lo menos en la organización donde yo trabajo, vamos a establecer un salario, nosotros abocamos a estos tres parámetros y evaluamos en cuanto a grados cuál es su profesionalización, su nivel de estudio, su desempeño, y a su vez, cuando vamos a hacer un aumento, realizamos evaluaciones periódicas de desempeño trimestralmente, evaluaciones de feedback de 360 grados para establecer parámetros generales para la organización en cuanto a posibles soluciones, ventajas y desventajas para ser evaluadas, y ubicamos a cada trabajador o a cada cargo dentro de la estructura salarial. No obstante, muchas organizaciones no cuentan con este sistema, sino que, debido a la situación económica que vive actualmente el país, optan por pagar salario mínimo a casi todos los analistas, inclusive a una media gerencia, o sea, un nivel de liderazgo base o inmediato para los analistas, solo obteniendo un salario superior los gerentes generales o los gerentes de área, lo cual obviamente no es el deber ser, porque al igual que en la administración pública, la organización privada debe tener sus tabulaciones en base a estructura, jerarquía, profesionalización, entre otros, y realizar ajustes de acuerdo al desempeño del trabajador y la productividad. Cuando hablamos de empresas privadas, mi compañera Karen es la que va a establecer, digamos que esta diferencia entre las empresas públicas y privadas, pero para darles un adelanto, no es más que el hecho de que los trabajadores freelance pueden que tengan mayor o menores ingresos. ¿Por qué? Porque ellos, o la ventaja de trabajar freelance en una organización virtual, es que ellos pueden manejar su tiempo y obtener otros beneficios o incluso conseguir otros trabajos fuera del que la organización virtual les presenta. Los dejo con mi compañera Karen, que les va a explicar un poco más del tema. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches, mi nombre es Karen,
Como lo mencionó mi compañera anteriormente, yo les voy a hablar sobre lo que son las empresas virtuales. Dentro de una empresa virtual no es requerimiento el acto de presencia, ya que como su palabra lo indica, valga la redundancia, todo se maneja vía internet. Todo es en base a la tecnología. El proceso que ésta pueda tener dentro del mercado, pues es mucho más fluido, lo que, lo que podría ser más eficiente al momento del consumo de un cliente, lo que le va a generar también al mismo tiempo lo que es la confianza, que el cliente o el proveedor pueda sentirse a gusto y pueda sentir esa satisfacción al ver que cubre todas las expectativas, que esta empresa virtual cubre todas las expectativas que el cliente desea. Sin embargo, una empresa virtual no se diferencia de una empresa real, ya que la virtual trabaja 24 horas de los 7 días de la semana. Las relaciones y la comunicación con los proveedores y los clientes externos se darán de manera vía internet, ya mediante la tecnología, ya que como esta no tiene un ente físico, todo va a ser vía telefónica, no habrá un acto de presencia, como lo mencioné al principio. La ventaja de las empresas virtuales es que no importa dónde te encuentres, no importa el sitio en el que estés, ya que ya que todo va a ser mediante un objeto tecnológico, una computadora. Es como, por ejemplo, la empresa de Mercado Libre. Mercado Libre es una página donde continuamente están publicaciones, existen publicaciones en cuanto a objetos materiales. La remuneración de estas empresas virtuales podría podría tildarse como las de las empresas reales. Podría venir siendo como que podría medirse o regirse según aquella productividad que tengan, aquel personal que tenga una alta productividad, que tenga más venta, por así decirlo, puede generar más ingresos. Sin embargo, para formar parte de una empresa virtual, eh, puedes estar en tu casa, puede ser en cualquier parte. Lo importante es tener, como lo dije, un objeto material, una computadora donde puedas movilizarse y estarte constantemente contactando por internet. Sin embargo, las empresas virtuales eh, son, son parte importante, ya que mediante estas páginas se pueden estar ofertando productos a los cuales los clientes o el público en general va a tener acceso y va a poder adquirirlo mediante esa compañía. Como por ejemplo les mencionaba el Mercado Libre, puede que yo como cliente o proveedor quiera adquirir algún producto que esa empresa esté ofertando, eh, puede que yo quiera adquirirlo y bueno, al estar yo podría contactarme mediante algún correo electrónico o algún número donde uno pueda contactarse, hacer el pedido, realizar el pago y ellos estarían contactándome para hacer el envío. Un ejemplo de una empresa virtual podría ser ese, donde no se necesita un contacto ni hacer constar por escrito que estoy accediendo a la empresa. Todo sería en base a internet. Lo dejo con mi compañera. Gracias.
Hola, mi nombre es Angélica Ponti y voy a hablar sobre las incidencias económicas en la actualidad venezolana. Venezuela tiene una economía orientada a las exportaciones. Su principal economía se basa en las exportaciones y en el consumo interno. Venezuela tiene la quinta economía más grande de América Latina. Se puede decir que Venezuela ha perdido la mitad de su economía desde el año 2013. Las incidencias de la economía ha traído al país desempleo, bajo poder adquisitivo, escasez de alimentos y medicinas y caída de la producción. A principios del 2018 el desempleo alcanzó el 30% y los precios de los bienes en el país aumentaron en un 13.000%. La escasez de alimentos y medicinas es generalizada, ya que todos las padecen. El bajo poder adquisitivo y la caída de la producción son consecuencias de la hiperinflación que vive el país. Venezuela está sumida en una profunda crisis económica, política y humanitaria. Debido al alto costo de la vida, los salarios y los bonos compensatorios no alcanzan para el alto costo de la vida y satisfacer las necesidades de las personas. Venezuela está inmersa en una crisis política, social y económica sin precedentes por políticos públicos, que han producido mayor pobreza, violencia y fricciones entre distintos grupos de la sociedad. Venezuela hoy en día enfrenta el problema más grave, ya que padece de inflación, la mayor de América Latina y una de las más grandes del mundo. Varios factores, tanto internos como externos, están generando la agudización de este flagelo que tanto ha afectado a la población, particularmente a los más desposeídos, quienes con impotencia ven cómo merma su capacidad de compra y estos se hacen cada vez más pobres. Gracias, esta fue toda nuestra exposición, espero haya sido de su agrado.